De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Nueve horas con 3 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto recibirles en este programa de La Mañana de la Diaria, en esta jornada que es la jornada de comienzo del Mundial. Bueno, nosotros, como toda la programación de la radio, sí, de la Diaria Radio también, le vamos a hacer un hueco a otros temas, aunque iremos mechando la conversa futbolera en el programa, ya lo van a ver. Conversa futbolera que aparte nos estuvo hablando con Antonio Ladra hace un ratito y también con Maggie Correa. Como que el día del comienzo del Mundial se nota incluso fuera del aire y Mariana Cianelli también fue parte de esos intercambios. ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos días. Bueno, arranca el Mundial. ¿Estás emocionado? Emocionado no, pero con ganas de que arranque. ¿Con ganas? Sí. Creo que el término emoción, por lo menos yo lo reservo para otro tipo de sensaciones o de momentos. Pero bueno, me motiva a ponerle, eso sí. No sé qué te genera a vos. Estoy expectante. A ver el primer partido. Es hoy a las 16 arranca. Bueno, claro, 4 de la tarde es el primer partido, la apertura mundialista. Se da una curiosidad, van a jugar México y Sudáfrica. Dicho sea de paso, ese partido disparó la elección de la canción de cierre, falta un rato largo, pero también la canción de hoy buscará una conexión con ese suceso. Y ese partido, México-Sudáfrica, el mismo partido, el mismo enfrentamiento, pero con los planteles de aquel tiempo, fue el que abrió el Mundial del año 2010, que es un Mundial que nos trae lindas sensaciones, totalmente, ¿no? lo tengo en la cabeza. Sudáfrica. ¿Y vos decís que eso de alguna manera nos puede ayudar en algo? Yo, racionalmente, hay un periodista argentino que dice, si pienso con el corazón, tal cosa, si pienso con la cabeza, tal otra. Bueno, si pienso con la cabeza, no, pero si pienso con el corazón, sí, porque está muy bien, yo soy en algún punto, soy bastante más viejo, pero en términos de ver a una selección competitiva, fuerte, soy generación Sudáfrica. Quiero decir, Sudáfrica nos marcó a muchas personas en el sentido de haber visto a Uruguay por primera vez, siendo competitivo en un mundial y generando hacia adelante durante mucho tiempo una forma de trabajar con sus selecciones que no era tal en los años de mi infancia, inmediatamente anteriores incluso a Sudáfrica, ya mucho más acá en el tiempo, comienzos de este siglo, ¿no? Sí. En aquel momento Sudáfrica era país anfitrión, México estaba en la misma serie en la que estaban Uruguay y Francia. Uruguay salió muy bien de esa serie y eso le permitió luego hacer una gran campaña. En esta ocasión no se comparte serie de Uruguay con México y Sudáfrica, pero sí la comparten esos dos equipos que van a ser los que a las 4 de la tarde abran el Mundial, en día que aparte, ya que estoy, vuelvo a mis tiempos mozos de periodismo exclusivamente deportivo y repaso la agenda. Pregúntame, Martín, ¿cuáles van a ser los partidos? ¿Cuáles van a ser los partidos de hoy? 16 horas México, Sudáfrica y 23 horas hora uruguaya, Corea del Sur con República Checa. El otro partido de la primera fecha de ese grupo, que es el grupo A, el grupo en el que está uno de los anfitriones, ¿no? Porque también este mundial tiene la peculiaridad de que hay 3 países coorganizándolo. Uno de los anfitriones es México, pero además Estados Unidos y Canadá también son anfitriones. Irán apareciendo en los próximos días en los que llegaremos a tener hasta 5 partidos en un solo día. Un disparate. Qué hermoso, y la Diaria lo va a estar siguiendo. Ahí ya está Mincho cubriéndolo en Playa del Carmen. Sí, claro, lo tenemos a Fermín Méndez, nuestro compañero de deporte, que es parte de esa gran cobertura de la Diaria que integra, digamos, este concepto o que se caracteriza por este concepto de la multiplataforma e integra naturalmente también todo lo que haremos en la Diaria Radio. Ya está sonando la promo en las tandas. Nuestra primera transmisión será el fin de semana. Estaremos haciendo un partido que promete mucho, Brasil con Marruecos. Brasil en un tiempo de, ¿cómo decirlo? Críticas al funcionamiento de su selección, inquietud porque hace mucho tiempo que no gana el Mundial, que eso para Brasil es casi que una crisis deportiva porque se exigen eso todo el tiempo. Y Marruecos, que fue la gran revelación del Mundial anterior, ¿no? Entonces es un partido que capaz que en otro tiempo no decía mucho, pero que hoy aparece como todo un desafío para Brasil. Por supuesto que también para Marruecos, y es un gran partido, lo haremos el sábado. El domingo tendremos otra transmisión y el lunes vamos a tener la primera transmisión de Uruguay con gente. Y desde Enriqueta, ese bolichito precioso que está en el Parque Rodó,
a través de cuyas redes sociales, por ejemplo el Instagram de Enriqueta, quienes nos estén escuchando y o viendo, se pueden inscribir para acompañar in situ, desde una de las mesas allí instaladas, la transmisión que va a ser el lunes por la tarde, tardecita. Bueno, qué lindo, qué lindo. Se vienen cosas, estamos preparados y la diaria va a cubrirlo, así que los acompañamos a que nos sigan. Exactamente, quedaron hechas las invitaciones, las menciones a todo lo que genera este jueves de estreno mundialista, pero bueno, no solo de mundial, viene la mañana de la diaria, por cierto, la centralidad será de otros temas de los que ya empezaremos a hablar. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y a las 9 horas con 8 minutos fijamos la atención en la portada de la diaria, que en versión papel tiene una foto de Yanis Schiafarino, de la movilización organizada por el PIT-CNT, convocada por el PIT-CNT, desarrollada ayer en el Cerro, en la zona del Cerro, en Montevideo. El PIT-CNT reclamó, en ese contexto de paro general parcial, más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Mari, eso es lo principal. Durante su discurso, en el acto que se realizó en el Cerro, el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, dijo que queda claro que hacen faltas más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Aseguró que si esas energías transformadoras contarán con el respaldo y la movilización del movimiento obrero para convertir a nuestro país en un país de cambios profundos. También dijo que deben realizarse una serie de reformas, que me parece que es interesante que lo haya dicho Abdala porque dan cuenta de un planteo muy concreto que hace el PIT-CNT, que apunta a 3 áreas distintas. Por un lado, se habló de la necesidad de hacer una reforma laboral con un componente de ampliación de derechos para las y los trabajadores. Por otro lado, se habló de una reforma tributaria definida como de segunda generación, que obviamente conecta también con esta idea impulsada desde el PIT-CNT de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas al 1% más rico de la sociedad. Y por otro lado, se habló de la necesidad de reformar el sistema de protección social. Esto empalma con algunas de las discusiones abiertas desde que se realizó con participación del PIT-CNT el diálogo social sobre protección y seguridad social. Abdala señaló que hay una tasa de empleo de casi un 60% y alrededor de 143.000 personas totalmente desempleadas, 154.000 personas subocupadas y 386.000 personas en la informalidad. Sí, y también dijo que esas cifras están indicando muy claramente que la organización social de la producción, que el modo de acumulación dominante en Uruguay y el de inserción internacional vigente no están dando resultados para promover a escala masiva la buena vida de la población trabajadora. En este contexto, además, el PIT-CNT le pidió una entrevista al presidente de la República, Yamandu Orsi, y por lo menos hasta ayer estaba la dirigencia sindical o de la central sindical a la espera de una respuesta. Otro tema que de alguna manera se vincula, el gobierno presentó el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida, al que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, definió como una modesta pero importante reforma del Estado. Sí, es un proyecto que incluye más de 240 artículos, que fue elaborado por varios ministerios. Uno es el MEF, pero también participaron el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el de Ganadería, Agricultura y Pesca y el de Salud Pública, y va a estar ingresando al Senado la semana que viene. Odone dijo que desde 1995 el tema no ha estado puesto sobre la mesa y que el proyecto es un buque insignia de la señal que el Poder Ejecutivo quiere transmitir. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, por un lado, la generación de más empleo y de inversión, también la promoción de una reducción en los precios y la reducción de la burocracia, y que implica todo esto un conjunto de microreformas o de varias reformas de gestión y de relacionamiento del Estado con la ciudadanía, así como la promoción de vínculos diferentes entre agentes de la economía. Hay mucho, ¿no? En un proyecto de ley de 240 artículos siempre, también muchos intereses en juego. Recuerdo que cuando se presentó el tramo final del proceso de elaboración, que implicó una conferencia conjunta, si no me equivoco, en aquel momento, hace un par de meses, capaz que un poquito menos, de Odone con el presidente Orsi, se hizo mucho hincapié, por ejemplo, en mecanismos que facilitaran o en cambiar
según lo que se dice, para bien de la población, determinados mecanismos vinculados con las importaciones. Una de las preguntas que me planteo es, bueno, ¿hasta qué punto eso no puede terminar generándole alguna dificultad a determinados sectores de la producción nacional que puedan eventualmente competir con esas importaciones que tendrían más facilidad para llegar? Es una pregunta que planteo y que en realidad hace a distintas preguntas que seguramente en próximos programas, cuando entremos de lleno al abordaje de esto, podamos hacerle a personas vinculadas o defensoras de esta iniciativa, pero también a otros actores involucrados, ¿no? Sí, a priori lo que se sabe del proyecto es que justamente abarca temas muy amplios, desde mejorar la burocracia en un montón de requerimientos que se tiene, por ejemplo, para el comercio exterior, pero también en aspectos cotidianos que tienen que ver con el consumo. Por ejemplo, se quiere fijar el precio por unidad de medida y que eso sea visible. Entonces, es un amplio abanico que abarca y que vamos a estar estudiando próximamente. Veremos también cómo reacciona ante esto la oposición. Tengo la impresión de que, por las características del proyecto de ley, no va a ser la iniciativa que genere más polarización en el Parlamento, por más que hay tanta cosa que de repente después en el articulado específico surgen inquietudes vinculadas a los distintos sectores que están involucrados, los cambios legales que se promueven, pero en lo macro yo siento que esto no genera una gran discusión. ¿Por qué hago este comentario? Porque la noticia que sigue da cuenta de que integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio definieron ir al ataque, esa es la palabra utilizada, y marcar la agenda legislativa, luego de la reunión de la que hablamos ayer que sostuvieron con el presidente Yamandu Orsi a comienzos de esta semana en la residencia de Suárez y Reyes. Me imagino que las metáforas futboleras van a estar en primera orden por un tiempo. Y bueno, después de estar a la defensiva, ahora parece que hay que salir al ataque, tirar el cuadro arriba. Exacto. El encuentro se hizo luego de conocido el caso de la camioneta comprada por Orsi, la donación recibida y usada como parte de pago, y a pocas semanas de la presentación, recordemos, en el Parlamento de la rendición de cuentas. Habló con la diaria el senador frente amplista Gustavo González, del Partido Socialista. Dijo que fue una reunión de buena camaradería esa que hubo entre la bancada y Orsi. Recién Antonio Ladra estuvo hablando al respecto, mencionando también a esa reunión en el cierre de Panorama Informativo. También dijo González que en principio no se pretendía publicitar la reunión. Bueno, se filtró, como tantas veces, y ya lo sabe todo el mundo. Creo que en Canal 10 lo mencionaron, o fue el primer medio que lo mencionó, y luego se hizo naturalmente un tema público. Informó también en diálogo con la diaria González que el intercambio sobre el episodio de la camioneta fue más bien breve, y que, por el contrario, después se usó el tiempo para reafirmar la absoluta confianza, fue la expresión que usó, en la honestidad de Orsi por parte de la bancada. También habló el senador frente amplista, Eduardo Brenta, que dijo a la diaria que lo más relevante fue la señal de respaldo al presidente en un momento en el que hay personas sin el más mínimo respeto por la institucionalidad que están pasando un límite extremadamente complejo. Y también dijo que para mejorar la comunicación y trascender ese escenario de cuestionamiento al gobierno y el presidente, la perspectiva definida tiene que ver con que no hay mejor defensa que un buen ataque. O sea, se puso ahí Brenta el buzo, es una antigüedad lo que estoy diciendo, se usaba esa expresión en otro tiempo, de DT, y bueno, y dijo, hay que tirar el cuadro arriba, frase que le cae muy bien a este jueves mundialista. Y por más que Perú no va a jugar el Mundial, en Perú yo te diría que se volvió más cerrado el empate y pasó incluso al frente por cabeza de ventaja. Me voy al turf ahora con la metáfora. Keiko Fujimori, atención, hay 98,215% de actas contabilizadas, y Keiko Fujimori tiene 50,002% contra 49,998% de Roberto Sánchez. Esto llevado a votos expresa una diferencia de 651 votos. En Perú creo que había 27 millones de personas habilitadas para votar. Entonces, si trasladamos esto a la escala uruguaya, es como si en Uruguay hubiera cerca de 50 votos de diferencia, con el escrutinio casi terminado entre dos personas aspirantes a ser presidente de la República. O sea que es totalmente incierto qué va a pasar. Bueno, sí, eso ni que hablar. Ya era antes, pero ahora más. La verdad es que durante todos estos días había estado siempre arriba, salvo al comienzo, pero después, desde el lunes en adelante, siempre arriba Sánchez, por márgenes que cuando fueron los más importantes en cantidad de votos rondaron los 40.000, que se redujeron hace un par de días a menos de 20.000 o por ahí. Ayer hubo un repunte de Sánchez que sacó 20 y pico de mil, y ahora pasa al frente por 600 votos de diferencia, 651 votos de diferencia, Keiko Fujimori. El tema acá, teniendo en cuenta que todavía no se contabilizó 1,8% aproximadamente, es lo que falta,
es la procedencia de ese voto pendiente. Y en ese sentido, la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, la OMPE, que es la que estamos leyendo ahora, tiene una pestañita que es muy interesante al momento o muy útil a los efectos de proyectar eventualmente un escenario, porque permite discernir cómo viene el conteo de los votos emitidos en el exterior y de los emitidos al interior de Perú. Y en el extranjero, donde los votos son naturalmente muchos menos, se impone con una gran diferencia Keiko Fujimori. En el mundo de quienes votaron fuera de Perú tiene 63,4% contra 36,5% de Sánchez. Y falta todavía que se contabilicen más de 5% de esas actas, ¿no? El universo es mucho menor al del total del país. O sea, en el extranjero Fujimori tiene 184.000 y Sánchez 106.000. Si haces la cuenta, estás en 300.000 votos en un país donde había 27 millones de personas habilitadas para votar. Pero cuando hay 600 votos de diferencia, 651, eso es importante. Entonces, queda todavía más de un 5% de las actas del exterior por ser contabilizadas. Vuelvo a la pestañita y ahora voy al escrutinio de los votos emitidos en Perú. En Perú, donde está a la cabeza Roberto Sánchez. Pero por muy poquito margen. Sí. Tiene 50,218 contra 49,782. Hay una diferencia en el caso de los votos emitidos en Perú, una diferencia de unos 50.000 votos, un poquito menos, ¿no? En favor de Sánchez. Y acá hay que agregar otra cosa. Va más adelantado el conteo de los votos emitidos en Perú que el de los del exterior, porque ya está en 98,3% el nivel de votos. Y hay otra pestañita que es clave, que es la que muestra cómo va avanzando el escrutinio por regiones. Y aquí que donde va más atrasado es en Lima, que es donde Fujimori vota mejor dentro de Perú. En el interior le gana Sánchez. Lima y Callao tiene mucha menos incidencia territorial, pero es una región limítrofe de Lima, donde está el puerto, el aeropuerto, van más atrás que el resto de Perú. Esto quiere decir que Fujimori va a terminar arriba, y la verdad que sería una irresponsabilidad que yo diga eso, pero me parece que tiene un panorama mucho mejor aspectado que el que asomaba ayer cuando estaba 30.000 votos abajo. Esto lo digo o lo entrego como sensación final. ¿No? Y pasando a lo que va a ser nuestra agenda del día de hoy, ya está en estudios Ope Pasquet, exdiputado del Partido Colorado, para hablar de un tema que hemos abordado a lo largo del programa, que tiene que ver con la laicidad, la discusión sobre la laicidad, pero no solamente sobre eso. Sí, efectivamente. Ese va a ser el tema central, porque le queremos dar continuidad a lo que abordamos con Nicolás Iglesias Schneider hace un par de semanas, que a su vez se desprende de una aparición pública y una entrevista y algo más, incluso en la que participó el presidente Yamandu Orsi. Pero bueno, hay una cantidad de temas coyunturales. Nos interesa también la mirada de Ope Pasquet, ex diputado del Partido Colorado, a la marcha del gobierno, algunas discusiones internas incluso del Partido Colorado, de la coalición, empezando por lo primero que mencionamos, que será el aspecto fundamental o más importante de la entrevista, así que en breve ya estaremos dialogando con él. Y a segunda hora también retomaremos un gran tema, ¿no? que nunca se va de la agenda, que siempre está, que a veces amerita abordajes más pegados a lo noticioso y a veces más profundos, que es el tema de la seguridad, para una entrevista en la que vos estuviste trabajando, Mari. Sí, va a venir Rafael Paternain, que recientemente publicó un libro llamado Un camino empedrado, violencia, sociología y política en el Uruguay, y que nos va a permitir hablar de la seguridad en los últimos casi 30 años. Bueno, tendremos que resumir 30 años en 30 minutos, año por minuto. Va a estar complicado, pero lo intentaremos con Paternain, que aparte ha ocupado también cargos de gobierno. Creo que fue en el primer gobierno del Frente Amplio, sí, ¿no? En el Ministerio del Interior. Exacto. Y bueno, desde su preparación o su perfil de cientista social trabaja estos temas, y nos interesa su mirada con respecto a esa evolución, lo que pasó en todos esos años, pero también a decisiones tomadas por el actual gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mirada tiene sobre este Plan Nacional de Seguridad Pública que está aplicando el gobierno como gran buque insignia en materia de seguridad? Sí, de todo eso vamos a estar hablando. 9:21, algún mensaje de los que ha llegado. Nos desean desde Rivera, buena jornada. No falta nunca, Gloria, asistencia perfecta. Nunca. Gracias, Gloria, por ese mensaje. Y bueno, y también hay mensajes que son algo así como el coletazo final de Panorama Informativo, que hablan, por ejemplo, de la cuestión de la edad de retiro de las y los militares, porque bueno, la última entrevista del programa anterior fue con Rodolfo Saldaña. Exactamente, y entonces el tema estuvo planteado. Hacemos la pausa y encaramos la entrevista con Ope Pasquet.
¿Querés llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in? Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. La señal indicará las 19 horas, 28 minutos, 0 segundos. 1928. Linda ciudad, Ámsterdam, ¿no? La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Nueve horas con 25 minutos de la mañana, 9 horas con 25 minutos de la mañana de la diaria. Momento de primera entrevista del día. Con la siguiente introducción, vamos a ponerle contexto al tema saliente de la entrevista que viene. Ocurre que el 14 de abril, hace ya bastante, la Junta Nacional de Drogas organizó el encuentro llamado Construir Comunidad, Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe, un espacio de diálogo con referentes de distintas comunidades religiosas que dan asistencia a personas con adicciones, y en esa actividad estuvo presente el presidente Yamandu Orsi. Un mes después, Orsi dio un paso más, digamos, en el involucramiento con ciertas temáticas y discusiones y habló específicamente sobre adicciones, religión y también laicidad. En el canal de YouTube Casillero Vacío dio una entrevista internacional a un periodista argentino y allí dijo textualmente: Uruguay es un país súper laico, pero nos fuimos de mambo, me parece. Subestimamos la espiritualidad. ¿Sabes dónde lo ves? En aquella gente que quedó tirada al costado del camino, que las adicciones o que el abandono la llevaron a ser población sobrante. Eso dijo el presidente Orsi en uno de los pasajes que más trascendió en aquel momento y que ahora rescatamos. Este hecho tomó mayor notoriedad que el anterior, naturalmente, y generó discusiones aún vigentes que días atrás abordamos con el licenciado en Trabajo Social y especialista en Política y Religión, Nicolás Iglesias Schneider, a quien entrevistamos, y que ahora abordaremos con el ex diputado colorado Ope Pasquet, quien siempre se definió como vallista, y a lo largo de su trayectoria política se interesó por estos debates y por sus derivaciones, y que está entonces presente en los estudios de La Diaria Radio. ¿Qué tal, Ope? Buen día, gracias por la visita. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Antes de pasar al tema de fondo, fuiste parlamentario hasta el periodo pasado, pero bueno, ahora que hago memoria, también tuviste involucramiento en
en algunas discusiones que se zanjaron durante este periodo de gobierno. Concretamente, en lo político, ¿en qué estás en este momento de tu vida? No, estoy fuera de la actividad política. La sigo con atención, no con la atención minuciosa que uno está obligado a tener cuando está dentro del sistema y ocupando un cargo, pero la sigo como cualquier ciudadano atento, digamos. ¿No estás tampoco ocupando cargos en la estructura del Partido Tampoco. Colorado o sectorial, por lo menos? Tampoco. No, sigo, por supuesto, tengo una relación de amistad de muchos años con Robert Silva, con Felipe Gipani, con toda la gente de las 600, digamos, también con compañeros de otros sectores del partido, pero no estoy participando en la orgánica partidaria. ¿Perteneces al sector Crece? ¿Ese vendría a ser el sector al que perteneces dentro del Partido Colorado? Sí, el que encabeza Robert Silva. Bien. Esa es la caracterización de tu situación en este momento. Más allá de lo coyuntural, yo decía en la introducción que durante mucho tiempo te caracterizaste por ser un legislador que se identifica, se autodefine como vallista y que se ha interesado por las discusiones vinculadas a la laicidad, que es central siempre en cualquier contexto y es un rasgo de identidad del Uruguay desde hace ya muchas décadas. ¿Cómo surgió ese interés por el tema? ¿De dónde viene tu inquietud por esos asuntos? No, bueno, desde siempre. Digo, yo quiero profundamente al Uruguay, quiero la democracia uruguaya, el civismo uruguayo, todos los elementos que componen lo que uno cree que es la identidad nacional. Digo, lo que uno cree, digo, porque puede haber otras perspectivas, pero la mía es esa. Y en esa perspectiva republicana, democrática, la laicidad es un elemento central. Y creo que no estoy diciendo ninguna originalidad, ¿no? Se ha reconocido como un rasgo característico del Uruguay, en contraste con una región donde las cosas no son tan así. Laicidad es una cosa, después hay conceptos derivados que parten de allí, como laicismo, ¿no? Que ya es una corriente con determinadas características. ¿Te definís como laicista? Yo creo que la diferencia no tiene base real. Creo que es una diferenciación que inventó en su momento la Iglesia Católica, porque después de haber estado en contra, de haber militado en contra de la separación de la Iglesia y el Estado, en un momento tuvieron que decir, bueno, no podemos seguir contra la corriente porque todo el mundo va para ahí para separar la Iglesia del Estado. Entonces admitamos que esa separación, que ahora tenemos que admitir porque no hay más remedio, eso es laicidad, pero cualquier cosa que continúe eso lo etiquetamos como laicismo y estamos en contra de eso. Pero eso es simplemente un truco dialéctico para mantener, no negar posiciones asumidas en el pasado y continuar la lucha contra, en definitiva, la laicidad. Creo que es eso. En Uruguay la laicidad forma parte o es un hecho del momento que está definida por la Constitución de la República. Sí. En su artículo 5, ¿no? Se expresa, por ejemplo, que todos los cultos religiosos son libres y que el Estado no sostiene religión alguna. Estoy, por supuesto, que resumiendo. Partiendo de esa base, ¿qué sensación te generó el comentario que hizo el presidente Orsi en esa entrevista con un medio internacional que yo cité al comienzo de esta entrevista, cuando dijo, volviendo a lo básico, a lo que más trascendió, que nos pasamos de mambo, cosa parecida con la laicidad? Y bueno, en primer lugar, que algo obvio, la terminología es imprecisa, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente el presidente cuando dice nos pasamos de mambo? No sé. Pero como no desarrolla, me parece que además es infundada la apreciación y además es profundamente injusta. Porque da la sensación de que acá hubo una especie de exceso jacobino, término que también suelen usar los católicos para descalificar a los que se oponen a lo que la Iglesia quiere. A mí me han motejado de diputados jacobinos de las páginas del diario El País muchas veces. Está bien, es así que funciona. Pero digo, no es justo eso, no es cierto, porque la laicidad uruguaya ha sido muy benigna, ha sido muy flexible, no ha tenido la rigidez que tuvo en su momento y hasta hoy, básicamente, la laicidad francesa u otras laicidades del mundo. Cada país tiene su arreglo, ¿no? Como dicen. Nuestra laicidad es especial, es característica, es uruguaya y ha sido muy amplia, muy tolerante, muy de manga ancha, digamos. Entonces no se justifica el reproche que nos pasamos de mambo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué nos pasamos? ¿Qué significa eso? No está dicho. Y yo creo, insisto, que eso es infundado e injusto, porque la laicidad es una cosa que al Uruguay le ha salido muy bien. Digo, es una obra nacional, porque cuando en su momento, cuando se elaboró la segunda Constitución, la famosa Convención Nacional Constituyente, que se eligió en el año 16 y elaboró su proyecto y lo definió en el año 17,
prácticamente todos votaron a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Hubo alguno que votó en contra, que un diputado del Partido Nacional, o uno era sacerdote y votó en contra también, la Unión Cívica. Creo que son 2 votos en contra. Todo el resto, colorado, blanco, socialista, todo el mundo votó a favor. Entonces es una obra nacional. ¿Y en qué terminó? ¿En qué resultó de eso? Resultó un clima de tolerancia, de paz, de concordia, donde la Iglesia fue libre y el Estado libre, la vieja fórmula de Caburno, la Iglesia libre y el Estado libre. Recibimos corrientes inmigratorias de distintas religiones, vinieron los judíos de Europa Central, antes incluso de que empezaran las persecuciones nazis, venían acá porque estaban los pogromos en la Rusia zarista y todo lo demás. Vinieron después los cultos afro-brasileños, tenemos en el Chuy musulmanes, y eso en un clima que no alteró, digamos, la convivencia pacífica entre creyentes en distintas religiones y gente que no cree en nada, que es el porcentaje hoy mayoritario de la población. Atenti, hay una caída de la religiosidad en Occidente en general y en especial en particular, en especial en Uruguay, perdón, que hace que hoy los que se definen como no religiosos, en el sentido más amplio del término, comprende los que dicen que buscan la espiritualidad, pero no tienen ninguna religión, los ateos, los agnósticos, todo ese paquete es casi el 50%, 46-47%. Y los que se definen como católicos son el 36%. Esto es Latino Barómetro 2023. Y las otras confesiones son absolutamente minoritarias, tanto los protestantes en diversas ramas como los afro-brasileños, testigos de Jehová, todas esas distintas confesiones son absolutamente minoritarias. Pero el grupo central de la población uruguaya se define como no religiosa. Y estamos viviendo en paz y tranquilamente, entonces no veo qué le tienen que reprochar a la laicidad uruguaya, qué perjuicio ha causado, quién se siente agraviado. Dando un paso más, en esa entrevista, Orsi usó un término que vos recién usaste que, claro, amplía, es más amplio que el concepto de lo estrictamente religioso confesional, porque dijo, subestimamos la espiritualidad, ¿no? Que esa es una palabra que tiene, digamos, otro alcance. Y bueno, y ahí agregó, como yo leí hace un rato, que eso se nota, por ejemplo, en el rol que determinadas comunidades que tienen algún componente espiritual, a veces religioso, tienen en la atención de adicciones. Me da la impresión de que trata de decir que no se ha valorado el aporte de determinadas congregaciones religiosas en cuestiones que a veces terminan siendo también objetivos compartidos con el Estado. ¿Entendés que, no sé, que hace falta algún tipo de reconocimiento con respecto a todo eso que ocurre? Pero todas esas organizaciones, digamos que si no son explícitamente religiosas, lo son tácitamente, son organizaciones, digamos, paraeclesiásticas, por calificarlo de alguna manera, han desarrollado su labor sin ningún impedimento puesto por el Estado y mucho menos por la laicidad. Esa gente ha trabajado en paz, se ha ganado el reconocimiento de la sociedad uruguaya cuando hacen las cosas bien, todos los aplaudimos. Entonces no pueden decir que han visto limitada u obstaculizada su labor por la laicidad uruguaya o porque el Estado uruguayo les crea complicaciones porque ellos están vinculados de alguna manera a alguna iglesia. No es así. Ahora, que no se ha cultivado la espiritualidad, ¿desde dónde lo dice el presidente Orsi? ¿Dice que el Estado uruguayo ha subestimado o ha descuidado la espiritualidad? Y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver el Estado uruguayo? ¿Qué tiene que hacer el Estado uruguayo con la espiritualidad de las personas? Ese es un asunto personal y privado donde el Estado no tiene que meterse, no tiene ninguna base jurídica que lo autorice a meterse en la espiritualidad de la gente. Si cada persona quiere, dedica sus ratos libres o los ratos que quiera a la meditación trascendental, al culto de los antepasados, a tratar de que le abran los registros, lo que vos quieras. Y si no quiere, se sienta a mirar el Mundial, que es cosa que yo voy a hacer esta tarde, y no se ocupa de esas cuestiones, digamos, metafísicas. Pero esa es decisión de cada uno donde el Estado uruguayo no tiene nada que hacer. Entonces, que desde afuera del Estado, un sociólogo, un observador de la realidad diga, che, en el Uruguay hay poca espiritualidad. Bueno, vaya y pase, es una apreciación personal que habrá que ver si es así o no, yo qué sé. Pero que lo diga el presidente de la República, que uno supone que cuando habla por el Estado uruguayo en el rol que él tiene,
Me parece que no tiene fundamento, que no es tarea del Estado ocuparse de la espiritualidad de las personas. ¿Y qué te parece esta otra faceta de la discusión? Cuando entrevistamos acá hace exactamente 2 semanas a Nicolás Iglesias, él planteó lo siguiente que ya había escrito en una columna publicada en La Diaria. Quizás el desafío actual para Uruguay no sea abandonar la laicidad, sino actualizarla. Pasar de una laicidad defensiva, construida contra la religión, hacia una laicidad pluralista capaz de dialogar críticamente con las múltiples formas de espiritualidad presentes en la sociedad contemporánea. Y puso algunos ejemplos, ¿no? Iglesias entiende, Nicolás Iglesias entiende, que esto que él define como una laicidad defensiva se nota en la falta de profundización, la asignatura historia a nivel del sistema educativo, en algunos aspectos vinculados a algunas corrientes religiosas y su incidencia, ¿no? en el desarrollo de la humanidad, determinados hechos históricos, como si hubiera miedo a abordar esos temas. También omisión de abordaje de la libertad religiosa en el aula, donde en cambio él dijo se abordan otras libertades, como la sexogenérica. En fin, puso algunos ejemplos de eso que él entiende es una especie de vacío, de mirada muy restrictiva a la laicidad. ¿Qué te parece esa puntualización? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso me parece que es una variante dentro de toda esa corriente, también sostenida fundamentalmente por la Iglesia Católica, que dice, frente a la laicidad negativa, que separa el Estado de la religión, vamos por la laicidad positiva. Entonces, donde la Constitución nuestra dice, el Estado no sostiene religión alguna, ellos dicen, el Estado sostiene a todas las religiones por igual. Cambian el sentido de la expresión constitucional, lo tergiversan. Entonces, no es lo mismo decir que no sostiene ninguna, que es lo que dice nuestra Constitución. El Estado uruguayo es abstencionista en materia religiosa. No se mete en cuestiones religiosas, ni a favor ni en contra. No es antirreligioso. Simplemente dice, no intervengo en esto porque las relaciones con la trascendencia no son asunto político, no son parte de esa asociación política que es el Estado uruguayo según el artículo 1 de la Constitución. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con la religión, cada cual hace lo que quiere, si quiere creer, cree y que crea lo que quiera, si no quiere creer, que no crea, si quiere cultivar la espiritualidad, que lo haga, si no lo quiere hacer, que no lo haga, eso es asunto personal. Entonces, del otro lado nos dicen, no, pero en fin, el asunto no es mantenerse por fuera, sino integrarse, digamos, incluyendo a todos, y por eso es positiva, es una laicidad abierta que incluye a todos. Estamos cambiando, invirtiendo el sentido del texto constitucional. Ya Casinelli Muñoz, que fue un gran jurista, un gran constitucionalista fallecido hace ya algunos años, decía, si la Constitución hubiera querido decir eso, basta con el artículo 8, que dice que todos somos iguales ante la ley, todas las iglesias son iguales. Si la cuestión fuera el trato igual, no discriminatorio, alcanzaba con el artículo 8. Pero el artículo 5 dice otra cosa, dice el Estado no sostiene religión alguna. Está tomado todo esto de inspiraciones de la ley francesa del año 1905. El artículo 1, libertad de culto. Artículo 2, el Estado no reconoce, ni paga, ni subsidia religión alguna. Lo sacamos de ahí. Esa es la inspiración. Y esa es la separación. Pero digo, en la enseñanza se trata la religión como cualquier otra asignatura. Yo me acuerdo, en segundo año de liceo, los 5 pilares del Islam, había que aprendérselos. Y por supuesto. Y la Biblia se trata por las clases de literatura. Como literatura, a mí me tocó en su momento, me acuerdo del libro de Ruth. Bueno, yo qué sé, no está excluida, no está proscrita ni vedada, pero tampoco está entronizada. Y para entender bien lo que significa nuestro artículo 5, creo que lo que es muy útil es cotejarlo con otras normas constitucionales, como por ejemplo el artículo 16 de la Constitución española, que dice que el Estado no tiene religión oficial, pero las creencias de la sociedad española deben ser tenidas en cuenta por los poderes públicos en un marco de cooperación con la Iglesia Católica y las demás iglesias. Esto es muy distinto. Ahí sí entra la laicidad positiva. Marco de cooperación, ayuda, respaldo. Pero vos interpretás que el planteo, por ejemplo, de Nicolás Iglesias va en ese sentido, porque yo no interpreté que fuera exactamente, que fuera en ese sentido cuando estuvo acá. Exactamente, yo me estoy refiriendo a la corriente general esta de la laicidad positiva, que arrancó un discurso de Sarkozy en Francia hace muchos años. La Iglesia hace tiempo que está con esto, y esto no es que estén todos afuera, es que están todos adentro. Le cambia totalmente el sentido. Porque ¿qué pasa con los no creyentes? Que resulta los no religiosos, que en Uruguay hemos pasado a ser mayoría. Antes no lo éramos.
Si uno mira la foto, son esas cifras que dije recién, mira la película desde el 95 hasta acá y crece del 9 al 46-47%, lo que dicen no tiene religión alguna, y disminuyen la gente de afiliación religiosa, en particular del catolicismo. Ese es el tema de fondo. Entonces digo, ¿qué sentido tiene que en esta sociedad vengamos a decir nosotros que el Estado tiene que entrar en esas relaciones de cooperación con las iglesias que nuestra Carta Constitucional no autoriza, a diferencia de lo que sí pasa en España, por ejemplo, donde esto está autorizado? Y esto ha repercutido mucho con esta cuestión de la visita del Papa a España, porque fíjate, es muy interesante esto. El Papa comparece, habla ante las Cortes. Sí, hace bien poco, sí, días el atrás. Congreso de los Diputados, un gran discurso, dicho sea de paso, es brillante, más allá de que uno esté de acuerdo con algunos pasajes y con otros no, es lo que me pasa a mí. No estoy de acuerdo con las referencias al aborto y a la eutanasia. Sí estoy de acuerdo con otras referencias a la persona como centro de las políticas públicas, a la búsqueda de la paz y la vigencia del derecho internacional. Toda esa parte sí, la otra no. Pero en fin, más allá de eso es un gran discurso. Pero ¿cómo empieza el Papa? Empieza diciendo, vengo acá como obispo de Roma y pastor de la Iglesia, en el marco de cooperación con el Reino de España que siempre hemos tenido. O sea, eso generó vivas protestas en algunos medios españoles. Por ejemplo, en el País de Madrid hay varias columnas en ese sentido. Una cosa es que el Papa vaya como jefe de Estado, en cuyo caso es una cuestión, digamos, diplomática, que no se sale del protocolo normal. Un jefe de Estado visita a otro Estado, lo recibe el Parlamento, el Congreso, etc. Otra cosa es que diga que va como pastor de la Iglesia, porque dicen los españoles que critican esto. España es un Estado aconfesional, no hay religión oficial. ¿Por qué tiene que recibir las Cortes a quien va en carácter de dignatario religioso? Ahí te estás adelantando a una discusión que se plantea en Uruguay ante la muy factible visita del Papa León XIV. Me estoy adelantando a pedir explicaciones, que se nos diga en qué carácter viene, y si lo invitan al Parlamento, no está claro eso, porque el que salió a invitar fue el diputado Rodríguez Goñi, presidente de la Cámara de Diputados, pero supongo yo que si lo van a hacer hablar en la Asamblea General, la invitación tendrá que pasar por la vicepresidenta de la República, el presidente de la Asamblea General, y supongo yo que consultarán a los legisladores, que no lo resuelve unilateralmente el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y el concepto cuál es? Si viniera como jefe de Estado, ¿podría haber lugar para que dé un discurso ante la Asamblea General? Pero si viene en el carácter en el que se presentó ante las Cortes en España, no debería ingresar al Parlamento. Nosotros podemos recibir perfectamente un jefe de Estado. Hemos recibido varios históricamente, habría que hacer la lista, pero hemos recibido a muchos jefes de Estado que han venido a hablar y lo han hecho ante la Asamblea General. Pero no tenemos por qué, no debemos recibir a quien viene como obispo de Roma y pastor de la Iglesia, porque esa es una confesión religiosa determinada y el Estado uruguayo no sostiene religión alguna. Y sostener es prestar auxilio, apoyar, dar apoyo. Hay un montón de sinónimos en la acepción cuarta del término sostener en el diccionario de la Real Academia Española. Y evidentemente, cuando usted lleva a una persona a la tribuna más importante que tiene el país, que es la de la Asamblea General, y lo pone a hablar allí, lo está apoyando, lo está respaldando, lo está prestigiando, lo está homenajeando. Ofrecerle la tribuna a la Asamblea General a una persona es homenajearla, cuando no es miembro de la propia Asamblea, es obvio. Entonces digo, esto con el representante de una corriente religiosa no se puede hacer, porque la Constitución no lo permite. Ahora, con un jefe de Estado sí, porque eso es el trato que normalmente damos a los jefes de Estado, es una parte de la cortesía diplomática, cuando las visitas tienen cierta importancia. Claro, también es cierto que son una minoría las y los jefes de Estado que acceden a ese ámbito, ¿no? Sí, claro, también es cierto. Pero digo, estas cosas tendrán que aclararse de acá a que cuando se produzca, si se produce la visita del Papa. Un paréntesis histórico. Si no me equivoco, vos fuiste diputado en el primer periodo posterior a la dictadura, o sea, cuando se restableció la democracia, y ahí vino a Uruguay nada menos que Juan Pablo II, siendo Papa. ¿Cómo se manejó en aquel momento la visita? ¿Estas discusiones estuvieron presentes también? No, porque no fue a la Asamblea General. Él no habló ante la Asamblea General. La discusión que tuvimos ahí fue la instalación de la cruz, ahí en Boulevard Artigas. Yo cuando se dio ese debate, yo era diputado y estuve en contra. Con casi la mitad del Partido Colorado. Lo que era un poquito más de la mitad estuvo a favor. El presidente Sanguinetti, Jorge Valle. En cambio, el doctor Enrique Tarigo en contra. El senador Walter Sigliuti en contra. Y muchos de nosotros, los jóvenes, los diputados del 85, que todos en contra.
Quiero retomar la cuestión de la laicidad sobre el cierre de este primer bloque antes de pasar a otros asuntos coyunturales, porque lo que terminó planteándose acerca de la muy posible visita del Papa nos llevó hacia esto que abordamos recién. Volviendo a lo que expresó aquí Nicolás Iglesias, cuando él dio su opinión con respecto a cómo se entiende la laicidad en Uruguay, cómo el Estado la termina llevando a la práctica, planteó algunos ejemplos concretos de cosas que él entiende funcionan mal. Ya hablamos de lo educativo, pero también hizo foco en otros aspectos muy sensibles. Por ejemplo, independientemente de la opinión que haya con respecto o a la interpretación que haya con respecto a la laicidad, hay una cantidad de organizaciones religiosas que, por ejemplo, convenian con el Estado, que muchas veces, sin tener convenios, reciben personas derivadas incluso del Poder Judicial, para abordar situaciones muy complejas, donde hay a veces adicciones, en ocasiones antecedentes delictivos. Es decir, hay ahí cosas que a la sociedad y al Estado no le resultan indiferentes, ni mucho menos. Y dijo que el Estado en términos institucionales no tiene una dependencia que pueda canalizar y atender ese vínculo, como sí la tienen países que cuentan, por ejemplo, con oficinas de asuntos religiosos. Puso el ejemplo de que el Ministerio de Educación y Cultura tiene una dirección o una dependencia de registros con muy poco personal, que tiene que controlar una cantidad de organizaciones de la sociedad civil y no puede estar encima como se debería de aspectos tan importantes. ¿Ahí coincidís en que el Estado tiene que estar más preparado para abordar ese vínculo, que podría ser necesario que haya una dependencia específica para atender eso? No, no estoy de acuerdo. Creo que el Estado uruguayo, de acuerdo con la Constitución, no tiene competencia alguna en materia religiosa. Los controles que se hacen son los controles propios de todas las asociaciones civiles. Con la Iglesia y con la masonería es lo mismo, lo controla el Ministerio de Educación y Cultura como una asociación civil más. Y cuando una asociación civil convenia con el Estado en cuestiones tan delicadas como salud, por ejemplo, ¿eso no ameritaría una mirada más específica? No, amerita el control del ministerio que hace el convenio. Están cumpliendo con el convenio o no, pero no crear un departamento de asuntos religiosos, como me acuerdo que en su momento habían creado en el hospital militar un departamento de asuntos religiosos, palabra más, palabra menos, pero el término religioso estaba en la definición de la oficina esa, que estaba a cargo de una persona que había sido oficial del ejército, había pasado a retiro y ahora era sacerdote de la Iglesia Católica. A ese lo pusieron a cargo del departamento de asuntos religiosos del hospital militar, con la finalidad, porque yo pregunté, a raíz de otro libro, en fin, con los mismos temas, cuando Manini fue a la misa del ejército y todo eso, yo lo llamé a comisión al ministro de Defensa, que era Fernández Huidobro, con Manini, con todo. Hicimos varias preguntas sobre estas cosas y resulta que la finalidad era controlar a la gente que visitaba a los enfermos en el hospital militar, porque a veces había, en fin, gente inescrupulosa que se aprovechaba de la situación de los enfermos. Y para controlar eso pusieron el Departamento de Asuntos Religiosos, que controlaba a los ministros de todos los cultos. O sea, un sacerdote católico controlaba a los ministros de otros cultos que iban a visitar a los enfermos. Una barbaridad. No tiene ningún fundamento. Que si que quieren controlar la asistencia, muy bien, que controlen la gente que va a vender seguro de vida, que está enfermo, un control general para todos, pero no orientado específicamente hacia lo religioso, porque ahí hay una especie de policía estatal de lo religioso que no tiene ninguna cabida en nuestra Constitución, en un país laico como este. Y lo mismo con estas otras cosas. Si hay convenio con asociaciones civiles para que cumplan determinados fines que persigue el Estado uruguayo, como la atención de los adictos, su rehabilitación, etc., muy bien. Esto demuestra lo que es la amplitud de la laicidad uruguaya. Se hace convenio con instituciones o asociaciones de carácter religioso o parareligioso, como decíamos al comienzo, pero los que tienen que controlar eso son las entidades oficiales que hacen el convenio, a ver si cumplen con las prestaciones que se obligan a dar. Pero no ninguna oficina religiosa que controle qué. A ver si el cumplimiento de la ortodoxia, ¿qué van a controlar? No, bueno, ponían un ejemplo, por ejemplo, habló Iglesias de algo que en su momento fue discutido públicamente, ¿no? Situaciones en las que se podía hablar, yo no sé si la expresión es la correcta, de determinado tipo de explotación laboral en algunas dependencias. Nicolás trabajó en su momento, hace ya cerca de una década, en lo que pasaba en los hogares Veraca, que son manejados por una organización llamada ESALCU, que está vinculada a la Iglesia Misión Vida, que tiene al apóstol Jorge Márquez como principal referente. Y ahí había gente que trabajaba en emprendimientos que tenían una finalidad comercial y que no recibía directamente el sueldo, porque ese sueldo lo recibía o lo recaudaba la organización. Entonces, se refería, por ejemplo, a controlar ese tipo de situaciones. Pero para eso está el Ministerio de Trabajo, señor, está la justicia laboral, no tiene que inventar nada. No es que estén desamparados, no, va al Ministerio de Trabajo.
Yo no creo que Juan Castillo tenga ningún problema en controlar que se cumpla la legislación laboral en Veraca, donde sea. Pero es así. Justamente ahí está la laicidad del Estado. No importa que creamos o no creamos. Estamos todos sujetos a las mismas leyes, somos todos iguales. En la República, los ciudadanos somos todos iguales. No importa qué crea cada uno o si no cree en nada. Todos cumplimos la ley y las mismas autoridades estatales nos controlan a todos, a los que creen y a los que no creemos. Es así. Son las 9:52, estamos hablando con Ope Pasquet, exdiputado del Partido Colorado, sobre asuntos vinculados a esa discusión asociada a la laicidad que se replanteó hace cuestión de un par de meses. Ahora les proponemos una brevísima pausa para hablar de un aspecto conectado con esto y de otros temas de la coyuntura política, ya sobre el cierre. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Nueve horas con 56 minutos. Estamos retomando la entrevista con Ope Pasquet, exdiputado del Partido Colorado, cuya invitación fue motivada por esta discusión que se planteó en los últimos 2 meses, mes y medio, con respecto a cómo interpretar el concepto de laicidad en Uruguay. Y comparto algunos mensajes. Una persona que nos escribe, estoy buscando el nombre por acá. Sebastián se define como de izquierda, dice que en muchos temas discrepa con Pasquet, pero que en lo que respecta a la laicidad, entiende que su salida del Parlamento ha significado un deterioro en la calidad del debate.
que urge profundizar en muchos aspectos ese debate, entre otros la educación religiosa que se brinda a personas menores de edad en instituciones educativas habilitadas. Dice, quiero leer algún mensaje más. Llegan saludos y felicitaciones también por la coherencia en estos temas, son algunos de los mensajes que han llegado en los últimos minutos. Nos quedó, Ope, del bloque de temas que tenía pensado abordar en el bloque anterior, en el espacio anterior, uno muy sensible, que no está, no hace al debate sobre la laicidad, pero que tiene una conexión, que tiene que ver o está vinculado a una ley vigente en Uruguay, la ley 20.431, de muerte digna, o sea, la que habilita la eutanasia. Sí. Procedimiento al que ya han accedido 2 personas en los cerca de 50 días que lleva ya la ley en condiciones de ser aplicada, y que, según lo que sabemos, ha sumado en los últimos días, semanas, la intención y por ende el inicio del trámite de varias personas más que quieren también acceder y hacer uso al derecho a la eutanasia. En paralelo con todo esto, hay algunas organizaciones que advierten que hay algunas dificultades en la aplicación, en los ritmos, las velocidades de cumplimiento de determinados procesos necesarios para que se llegue a la eutanasia. ¿Qué información tenés acerca de cómo se está dando todo esto? Solo la que ha salido en la prensa, prácticamente no tengo nada más, algún comentario así por afuera de lo periodístico, pero muy poco. Yo en general digo que es natural que en un tema de esta sensibilidad haya cautelas, cuidados, deseo de hacer las cosas muy bien, y eso insume tiempo. Va a llevar tiempo antes de que la ley se aplique, digamos, fluidamente. Supongo yo que habrá discusiones entre los médicos, habrá consultas a especialistas en esto o en aquello, pero finalmente esto se va a normalizar y habrá un procedimiento estándar que se cumpla sin mayores complicaciones. Me parece que va a ser así, y porque recuerdo que cuando en el 2020 se empezó a discutir el tema en el Parlamento con aquel primer proyecto que presentamos, se difundió una encuesta hecha por el Sindicato Médico del Uruguay, encargada por el Sindicato Médico, hecha por equipos, creo recordar, donde decía que casi el 80% de los médicos estaba a favor de la eutanasia. Es decir que, los médicos hablarán entre ellos, analizarán las cuestiones, discutirán, pero finalmente esto se va a aplicar de manera fluida, que es como tiene que funcionar para cumplir su finalidad humanitaria, que la gente que está cursando una enfermedad incurable y que está experimentando sufrimientos insoportables pueda poner fin a su vida, si así lo quiere, de manera respetuosa, apacible, digna, segura, como tiene que ser, no con el azar de si el trámite va a terminar bien o va a terminar mal, o que falta tal o cual instancia y está demorando quién sabe por qué. Eso hay que evitarlo y confío en que se superará. Un pronóstico terminal, digamos, ¿no? De desenlace de muerte irreversible producto de una patología es una cosa, un sufrimiento, ¿cómo es que dice la expresión que se me va la palabra? Sufrimiento insoportable. Ahí está, un sufrimiento insoportable. Me pregunto si no es algo que le da un determinado espacio a la subjetividad al momento de definir si a partir de eso una persona puede acceder al derecho a la eutanasia. Digo esto porque ha sido parte de la discusión desde que el proyecto de ley se consideró hasta que se aprobó y pasó a ser norma vigente. ¿Qué opinión tenés con respecto a esa distinción que planteo? No, pero el sufrimiento insoportable por sí solo no alcanza. En el artículo 2 de la ley se habla de o bien etapa terminal de una enfermedad incurable. Ejemplo claro, el cáncer, el primer caso, una señora con cáncer de páncreas, metástasis, etc. No había nada que hacer, indiscutible me parece a mí. Pero después están las condiciones de patologías o condiciones de salud incurables, irreversibles, que produzcan sufrimiento insoportable con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, que eso se aplica para todos los casos. Entonces tiene que haber una base orgánica, digamos, que la tiene que certificar el médico, los médicos actuantes. Ejemplo claro, el del segundo caso de eutanasia. Este muchacho que tenía una encefalopatía cerebelosa idiopática, que todo eso quiere decir una enfermedad del cerebro que no saben cuál es, no sabían cuál era, mejor dicho. El muchacho estaba postrado en su cama, con 38, 39 años, quedó postrado en la cama. No había un desenlace a la vista, lo cual no era un alivio, sino una fuente de angustia adicional, porque el individuo podía pensar que iba a estar así, quién sabe, 10, 20, 30 años, como le pasó a aquel marinero español, San Pedro, que fue todo un caso que removió a España, ¿no? Que tuvo
en la base de la discusión, cuando se discutió la ley de eutanasia en España, Ramón Sampedro, fue la película que Mar Adentro. Estuvo 30 años después de haber sufrido un accidente, 30 años para estar en una cama sin poder moverse. Digo, la persona que está en esa situación, ¿ustedes creen que está menos angustiado porque no sabe cuándo se va a morir? Que como no es terminal está más contento. Es al revés. Está viviendo la angustia de no saber cuánto tiempo va a estar prisionero de su cuerpo. Entonces, la ley uruguaya habilita que en esos casos también se proceda a la eutanasia si la persona lo quiere, si expresa su voluntad de manera seria, libre, firme en el sentido de querer poner fin a su vida. Me parece que responder a esas peticiones es de una sociedad humanitaria como es la sociedad uruguaya y de profunda inspiración liberal, donde dejamos que la persona decida sobre su propia vida. Si uno no cree en eso, cree, por ejemplo, como cree el Papa León XIV, que eso está mal, es porque cree que como la vida es un don de Dios, nadie puede disponer de ella. Pero los que no creemos decimos, no, mire, nosotros tenemos derecho. Usted guíese por sus convicciones, tiene todo el derecho del mundo, esto no es obligatorio para nadie, pero los que no creemos no tenemos por qué estar sometidos a sus creencias, que cada cual decida sobre su propia vida. Y si la persona está tan mal que los médicos dicen que no tiene cura y que está sufriendo, que su calidad de vida se agrava y se deteriora progresivamente, entonces la sociedad uruguaya le ofrece los medios para ejecutar su decisión. Porque este muchacho que estaba postrado con esta enfermedad del cerebelo, de nada valía decirle, usted es libre de quitarse la vida, si no podía ni moverse. Si no lo ayudás, no puede concretar su voluntad. Entonces, la actitud compasiva y humanitaria, la actitud de misericordia, decirle, si vos realmente querés dejar de sufrir y querés anticipar tu muerte, después de haber certificado que esto es así, te damos los medios para que lo hagas. Sobre el cierre de la entrevista, Ope, con respecto a este tema, fue noticia la semana pasada, creo que lo publicó Búsqueda, la definición de una institución privada, una prestadora privada de salud del Hospital Evangélico, de, bueno, si no lo digo mal, declararse o ampararse en el derecho a ser institución objetora, lo que no le quita la obligación de facilitar el procedimiento de eutanasia a quien lo pida, pero sí la habilita a que ese procedimiento se concrete fuera de las instalaciones, digamos, ¿no? Bueno, estas, claro, son cosas que van surgiendo y que muchas veces, por más que están escritas en la norma, adquieren carácter de novedad porque de repente no todo el mundo las tenía en el radar. ¿Qué tiene que mirar el Estado para que una institución pueda objetar, si lo entiende necesario, pero al mismo tiempo se garantice el derecho de la persona a que se proceda o se concrete el procedimiento? ¿Cómo se canaliza eso? ¿Cómo se resuelve? Eso está previsto expresamente en la ley, lo que se llama la objeción de ideario. Las instituciones cuyos estatutos contengan definiciones que los hagan incompatibles con la práctica de la eutanasia, no están relevadas de la obligación de prestar ese servicio a sus afiliados, pero pueden acordar con otras instituciones la realización de la práctica en cuestión. Es lo mismo que pasa con la interrupción voluntaria del embarazo. Pueden hacerlo, pueden acordarlo y comunicarlo al Ministerio de Salud Pública. Lo que no pueden hacer es decir, no, mire, acá no hacemos eutanasia, arréglese como pueda. Eso no lo pueden hacer. Si lo hacen, incurren en infracciones que serán castigadas en vía administrativa. Pero digo, no ha pasado así con la interrupción voluntaria del embarazo, hay acuerdos y se cumplen. Lo cual es otra demostración más de la amplitud tradicional del Uruguay en estas materias. En el Parlamento hubo quienes se opusieron a admitir esa posibilidad. Había quienes entendían que esa llamada objeción de ideario era inadmisible y que cualquier institución, dijera lo que dijese en sus estatutos, tenía que cumplir con esto. O sea, el círculo católico tenía que practicar la eutanasia. Pero el criterio predominante, mayoritario, fue otro. Si no, vamos a no forzar las cosas, no es necesario hacerlo, que esta gente acuerde con otras instituciones que practican la eutanasia. Y me parece que es, insisto, la demostración de la amplitud de criterio con lo que se han manejado estos temas. Yo mencioné al Hospital Evangélico, mencionaste a Círculo Católico. Sí, dije, se me ocurrió decirlo, porque lo mismo, deben tener el mismo problema estatutario que pueda tener el Hospital Evangélico. Sí, porque técnicamente, por lo menos en este caso, la que trascendió ya como una decisión tomada es el Evangélico. No he tenido novedad acerca del caso del Círculo Católico, no sé si vos lo sabés. No, para nada. No. Se me ocurrió el nombre porque se me ocurrió que deben tener esa restricción estatutaria. Ope Pasquet, ex diputado del Partido Colorado, dirigente colorado durante muchos años. Muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Gracias a ustedes por la invitación. Tiempo de pausa en nuestro programa.
Vamos a repasar información y después recibiremos a Rafael Paternain a propósito de una reciente publicación que nos va a permitir hablar de seguridad, pero mirando a las últimas décadas y que vamos a abordar en conjunto con Mariana Cianelli. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Últimas entradas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Presenta Banco República. 130 años de nuestro banco país. 10 y 10 de la mañana, 10 y 10 de la mañana de La Diaria, momento de actualización informativa. La oposición y el oficialismo chocaron en una discusión vinculada a venias de fiscales departamentales. En una sesión de la Cámara Alta, el Frente Amplio pidió que las designaciones de 3 fiscales vuelvan a comisión para conocer por qué la lista de prelación no fue usada ordenadamente. El senador colorado Andrés Ojeda dijo que quedó perplejo con la decisión del oficialismo y planteó la posibilidad de que sea un intento de la bancada oficialista por sacar a Mónica Ferrero y retasearle los recursos básicos para funcionar. Desde el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada de su partido, habló en rueda de prensa y dijo que el tema de las venias tal vez sea de los hechos más graves que han sucedido desde que comenzó este gobierno y que hay una línea que viene desde antes, que es la postura del actual prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, según dijo Bianchi, en contra de tener una fiscalía independiente. Daniel Cagiani, senador del Frente Amplio, dio explicaciones y dijo que se tomó la decisión de que volviera a la comisión porque había algunas informaciones que todavía no habían sido brindadas por la Fiscalía. En concreto, explicó que cuando se hace un concurso hay una lista de prelación, que en este caso es de 10 fiscales, pero esa lista no fue usada ordenadamente. Por eso en el oficialismo entienden o quieren saber cuál es el criterio
porque se optó por ingresar algunos y algunas fiscales antes y ahora están ingresando otras personas. Vamos a cambiar de asunto ahora, pero quedándonos en el Parlamento, porque la Comisión Mari de Asuntos Internacionales del Senado aprobó por unanimidad el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA. El acuerdo había sido entregado al Parlamento la semana pasada por el canciller Mario Luetkin, quien compareció ante los legisladores para ahondar en los aspectos claves del tratado. Cayani también habló con la diaria de este asunto, porque integra esa comisión, dijo estar satisfecho con la aprobación, recordó que el EFTA es un mercado de muy altos estándares, en tanto comprende a países con un alto grado de Producto Interno Bruto per cápita, de los mayores en el mundo, y ahondó en algunos de los potenciales beneficios de concretarse este acuerdo que involucra, porque hablamos de EFTA y no habíamos dicho cuáles son los países, a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Otro tema, continúan las protestas en Bolivia y crecen las presiones para que el presidente Rodrigo Paz decrete el estado de excepción. Sí, hablamos mucho de Perú todos los días por la cuestión de la dilucidación del balotaje, pero bueno, en Bolivia hay una situación política de la que hemos hablado, capaz que no en los últimos días, sí antes, y no se resuelve. Ocurre que el presidente Paz sigue sin solucionar por la vía de la negociación el conflicto que afronta con centrales de trabajadores y trabajadoras, también del campesinado, organizaciones vinculadas al campesinado además, y que ya lleva como problema instalado políticamente más de un mes durante el cual se viene reclamando desde esos ámbitos la renuncia nada menos del presidente. Los reclamos sectoriales se mantienen sin cambios, con la demanda de que justamente deje el cargo Paz como condición para que recién ahí cesen las movilizaciones. Ayer integrantes de la Central Obrera Bolivia, el sindicato más importante del país, marcharon junto a sectores campesinos desde la ciudad del Alto hacia el centro de La Paz y se produjeron choques con las fuerzas de seguridad. Sí, y se dice que esto está muy cerca ya del punto límite porque los cortes de ruta generan perjuicios en distintos sectores de la actividad y por ende en empresas que a su vez presionan al presidente Paz para que decrete un estado de excepción que le permita movilizar a militares para despejar las rutas. Hace pocos días se promulgó una ley, luego de la aprobación en el Congreso, que justamente permite que sea el Congreso el que pueda decretar ese estado de excepción. Pero por ahora eso no ha ocurrido. Son las 10:14. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Una corrección, esa norma promulgada recientemente permite que el presidente pueda decretar justamente ese estado de excepción y la aprobó el Congreso boliviano hace bien poco. En Montevideo, en este momento, ya les cuento, tenemos una temperatura que está, me parece que dentro de los valores de los días anteriores. No hay mayor novedad, ya que marca la estación del Prado 12 grados, así, clavaditos. Y una máxima de 16. Bueno, llegaron muchos mensajes con respecto a la entrevista anterior al ex diputado colorado Ope Pasquet. Repaso algunos. Por ejemplo, Fernando de Canelón Chico dijo: en el tema de la laicidad del Estado no hay dos versiones, solo una constitución. Totalmente de acuerdo con el ex diputado Pasquet. Después otro mensaje que nos llegaba nos decía: le envío a Ope un gran abrazo de una frente amplista, lo felicito por su coherencia en estos temas y me alegro mucho que haya podido lograr que la eutanasia sea ley. Algún mensaje más con críticas. Pasquet se olvida que José Valle y Ordóñez hacía asados en la plaza frente a la catedral los Viernes Santos en el marco de su lucha por la laicidad, y opina que Orsi se mete en la espiritualidad individual porque se está ocupando de dirigir un poco la participación de las organizaciones de la sociedad civil religiosas en la política social. A mí me parece contradictorio, nos dice este mensaje que mandó Sofía Belén hace un rato. Hay, la verdad, que muchos mensajes que respaldan la postura de Pasquet, pero también hay algunos, menos, que la cuestionan, y uno de los que llegó también señala, bueno, que se lo vio enojado. Yo creo que, claro, que se fue generando o fue demostrando algo que a lo largo de su trayectoria muchas veces le vimos al afrontar estas discusiones a Ope Pasquet, y es el apasionamiento vinculado al interés que le generan estos temas, ¿no? Totalmente. Y ahora, para seguir con el programa, vamos a recibir al sociólogo Rafael Paternain para hablar de seguridad. Sí, ya venimos con eso, seguridad ahora, pero también seguridad mirando hacia las últimas décadas, hacia atrás, ¿no? En la realidad uruguaya. Ya venimos.
Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Este fin de semana se mueve la pelota en la Diaria Radio. Sábado desde las 18, Brasil-Marruecos. domingo desde las 19 Costa de Marfil-Ecuador. y el lunes desde las 17. Uruguay-Arabia Saudita. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, durante la semana, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial a lo largo de la programación. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. 10:20. Estamos con Mariana Cianelli compartiendo la mesa antes del momento habitual de despedida que nos tiene en conjunto. Yo me animo a decir, Mari, que el de hoy es un programa que tiene, sí, componentes de agenda, pero que también nos va a permitir pensar en grandes temas. Venimos a hablar de laicidad fundamentalmente, ahora de seguridad, no solamente en función de lo coyuntural, sino en un sentido más profundo. Y le cuento a la audiencia por qué. Porque está a punto de comenzar una entrevista con Rafael Paternain, doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República,
que trabajó como sociólogo, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, que fundó y dirigió el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de ese ministerio, pero a partir del año 2005 había tenido una experiencia laboral previa allí en la década de los 90, y que recientemente fue prorector de extensión de la Universidad de la República. Y vos nos vas a saber contar con más exactitud cuál es el motivo más reciente que desencadenó esta entrevista. Sí, bueno, recibimos a Rafael porque publicó recientemente este libro que algunos están viendo en pantalla, Un camino empedrado, violencia, sociología y política en el Uruguay, editado por la Fundación de Cultura Universitaria. Y este libro recoge distintos artículos, Rafael, que has escrito a lo largo de tu trayectoria, que arrancan desde 1999 hasta 2024. Entonces, de alguna manera permite también ver claramente ciertas continuidades. Creo que eso es lo que más se nota en el libro, pero también cambios, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, queríamos consultarte, por ejemplo, uno de los primeros artículos de 1999, ya hablas del concepto de crisis en materia de seguridad, ¿no? Un concepto que hasta el día de hoy lo escuchamos, ¿no? Y que está muy presente para describir a la seguridad. Bueno, arrancar un poco por qué diferencias tiene ese concepto de crisis en 1999 y cómo lo ves aplicado al día de hoy. Bueno, buen día, Martín, Mariana, muchas gracias por la invitación. El libro busca hacer una recopilación, juntar artículos que tienen más una impronta académica, algunos no necesariamente académicos 100%, pero que tienen una impronta más de desarrollo de una sociología de la violencia, de una sociología de la seguridad o de la inseguridad, y juntarlos para reconstruir una mediana duración del proceso uruguayo, que siempre el proceso uruguayo en estos temas siempre ha estado en un lugar difícil, ¿no? Porque como en muchas de las dimensiones del desarrollo sociopolítico uruguayo, siempre nos hemos colocado en un plano de excepcionalidad. Uh-huh. Y en materia de violencia y criminalidad hemos destacado en América Latina por nuestros niveles relativamente bajos en términos comparados de delito. Hemos estado junto con Costa Rica, alguna vez Panamá, Chile, en parte Argentina, siempre en un lugar allí medio periférico, y que eso nos iba a preservar de problemas mayores. Y cómo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque si bien todavía en términos comparados estamos en una posición que no se asemeja a la de otras realidades, nuestro proceso interno ha ido empeorando sustantivamente. Nuestros problemas se han ido agravando sustantivamente. Entonces, el libro busca recuperar esa mirada, básicamente para hacer balance. O sea, no es que la recopilación de artículos simplemente nos deje en un punto de ver que nada ha cambiado, que todo está igual, que predominan las inercias por encima de las novedades. Yo creo que también hay a lo largo del tiempo hay novedades que además nos obligan a interpretar los procesos de una manera diferente. También es un libro que, además de hacer balance, obliga a los que estamos en este campo a pensar los problemas y a repensarlos en profundidad, a no quedarnos quietos. Y el presente, después podemos ir a eso, obliga también a afinar mucho las perspectivas, y siempre con perspectivas que procuren habilitar el debate público y también incidir en la conversación política de estos temas que por supuesto es parte de la tarea académica, de contribución académica. Cuando uno se va a la década del 90, que ha sido muy rica, o sea, la década del 90 en el Uruguay se podía reconstruir entera vinculada con este tema, y solo a título informativo les digo que en la década del 90 hay algunos delitos que experimentan un quiebre muy grande, por ejemplo las denuncias de rapiña, que en realidad es en la década del 90 que se acuña por primera vez en el debate público la noción de sensación de inseguridad. Uh-huh. El que la acuñó por primera vez, por lo menos desde
de la reconstrucción histórica que puedo hacer fue el ministro Juan Andrés Ramírez del Partido Nacional, y después ministros del Partido Colorado la usaron a lo largo del tiempo de manera permanente. Ramírez fue ministro en la primera mitad de los 90. En la primera mitad de los temprano en la 90. década. Sí. Y él usaba a texto expreso esa expresión para ver un poco la distancia entre el problema real y al mismo tiempo la configuración de una conversación pública donde los medios de comunicación colocaban este tema. Redes de criminalidad, redes ilegales de delito organizado ya fuertemente instalados en la década del 90. Tuvimos tasas de homicidios allá en el año 97, 98, muy altas, que se parecían o que se parecieron bastante a la que tuvimos con el quiebre más reciente en el año 2012, 2013, 2014. Ya no hablo de los últimos 4 o 5 años en el Uruguay, en donde el homicidio se creció de una manera significativa. Teníamos debates políticos importantes, pero no teníamos oposición política ni polarización política. En los 90, recuerdo muy bien una frase que está transcripta en algún libro por allí, el ministro Stirling del Partido Colorado, que estuvo de hecho en la administración de Sanguinetti y después en el periodo de Jorge Valle. Una de las cosas que él resaltaba como ministro del Interior es que había habido una lealtad política muy grande de parte de la oposición en ese tiempo. Y él reconocía que por suerte el Uruguay no había tenido un debate demagógico ni bajo para asumir esos temas. Eso cambió a partir del año 2005. Y después un proceso de crisis social que fue incubándose, esto daría para otra conversación, que fue incubándose y que desembocó naturalmente en la crisis del año 2002, con un quiebre en la estructura social dramático, y que al mismo tiempo esa crisis social, esa crisis socioeconómica que fue pautando, ¿no?, esa década de neoliberalización a la uruguaya, empezó a torcer la tendencia de algunos delitos, sobre todo de los delitos contra la propiedad, que fue de alguna manera también pautando los procesos de segregación territorial, el enquistamiento, muchas de las dinámicas que hoy no se explotan y que son más que evidentes, sobre todo en ese delito territorial más agresivo y más dañino, tienen un horizonte de configuración en esta época. Y la década de los 90, además, marcó algo muy interesante, dos cosas interesantes que a mí me gustaría destacar especialmente. En primer lugar, el Uruguay fue antes, la sociedad uruguaya declaró sentirse insegura antes que el delito empezara a crecer. O sea, uno ve esto que decía Juan Andrés Ramírez, dice, pero ¿cómo puede ser que nosotros tengamos tasa de delitos relativamente estable y ya haya un clima? Había una predisposición a la inseguridad que ha ido pautando esto de manera muy clara antes del crecimiento del delito, y la prevalencia de las armas de fuego, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90. Ya era tema de conversación y de hecho algunos estudios del BID y de la CEPAL ya señalaban al Uruguay como un país, como una sociedad con factores de riesgo muy marcada por la cantidad de armas de fuego en manos de la población civil. Entonces, uno va a esos años y empieza a hurgar justamente una idea de desmitificar de que todo pasado fue mejor, pero al mismo tiempo todo pasado es el que nos ayuda a comprender las dinámicas actuales. El de las armas de fuego es uno de los problemas principales de Uruguay y por tanto, del Ministerio del Interior actualmente se está trabajando en eso, hay un proyecto de ley, va a haber un decreto sobre control, pero me interesa volver a esto de la sensación de inseguridad. ¿A qué respondía entonces si los delitos, no había una consonancia con el aumento de los delitos? ¿A factores políticos, por ejemplo? ¿El aumento de la sensación de inseguridad de la gente? En ese caso no, por lo menos en la década del 90, en la medida en que no había una polarización política y no había un debate político que marcara como puede marcar hoy. Hoy cuando preguntamos en las encuestas, el resultado, salvo el periodo de la pandemia, el resultado es más o menos esperable. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, el tema ya está muy instalado en la conversación pública y casi que surge de inmediato. Se lo identifica sin mayor dificultad. En aquel entonces yo creo que el factor político no gravitaba, pero la percepción de inseguridad tiene
como una geografía muy particular. Siempre las miradas más generales y globales que podemos tener sobre el problema de la seguridad son más críticas cuando la vemos en términos generales y son mejores, valoramos mejor la seguridad cuando la vemos en el contexto más inmediato en el cual nosotros transcurrimos. Es decir, si yo preguntara aquí, y eso ha sido una constante a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo es la seguridad en tu barrio? Bueno, no es tan mala. ¿Y cómo es la seguridad en el país? Horrible, ¿no? Esa distancia o esa brecha entre tener una opinión muy negativa sobre la seguridad en el país y tener una visión un poco más optimista o más positiva en el lugar donde se vive ha sido prácticamente una constante. Y en ese entonces la literatura o las investigaciones han ido profundizando esto de manera más reciente, pero en ese entonces uno podría pensar en 2 o 3 variables. Primero, la composición demográfica del Uruguay. Es una sociedad tradicionalmente envejecida, entonces ahí los cortes etarios pueden influir mucho en términos de la percepción. Luego, los procesos de desestructuración social. O sea, siempre la seguridad o la inseguridad refleja también vulnerabilidades de otro tipo. No es un emergente natural y puro, o sea, no es simplemente que va cambiando según va cambiando la tasa de criminalidad. Siempre responde a sentimientos, a subjetividades, a visiones, a opiniones que se van conformando, que también responden a otras vulnerabilidades y otras inseguridades. Y esa fue una década de lento proceso de desestructuración social en el mercado de trabajo, en materia de ingresos. Bueno, en fin, ahí hay un factor social que influye y que sigue influyendo. Y después el papel de los medios de comunicación. Yo te iba a preguntar por eso. Recuerdo la crónica policial de los informativos de televisión, mucho más vistos entonces que ahora en los años 90, ¿no? El cambio en el rol, en la incidencia de los medios de comunicación es muy determinante. El libro recoge ahí una serie de reflexiones, no porque uno en esto, alguien puede decir, bueno, otra vez llenarle o cargarle las tintas de la responsabilidad a los medios, pero fue un actor institucional muy, muy importante del campo mediático, en donde en los 90 teníamos los diarios y las páginas policiales de los diarios y los títulos, investigaba mucho eso, y luego el campo de los informativos de televisión, que al principio eran espacios más bien acotados. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Ya en la década de los 2000 eso cambió muy radicalmente y los medios de comunicación empezaron a amplificar sus espacios noticiosos, empezaron a darle más volumen a este tipo de noticias, y hoy en día vivimos en un entorno de mediatización de la vida en donde no hay hecho importante o traumático o grande que no repercute inmediatamente. Eso influyó también. Y luego, hay que decirlo, no sé si en la década de los 90, los sentimientos de inseguridad o las representaciones sociales de la inseguridad también tienen que ver con la tasa de delito y con el crecimiento del delito. O sea, la victimización real. Está bastante estudiado que sufrir un delito es muy obvio, empeora nuestras percepciones sobre la inseguridad. O sea, sí, tenemos también recuerdos hasta de barrios que se llenaron de rejas en aquel tiempo, bueno, ¿no? El tema de las rejas, los seguros y las armas de fuego, claro. Cuando se medía su prevalencia, eran los perros, las rejas, los seguros, las alarmas y las armas de fuego. Eran las cosas que en ese entonces, ya en los 90, podían, y había incluso testimonios de emprendedores, de empresarios vinculados al rubro de los seguros que veían estos fenómenos también con muy buenos ojos. Ahora, entonces, Rafael, por un tema de tiempo, sí, para traer la actualización hasta el presente y después darle lugar a Mariana, que tiene una cantidad de interrogantes planteadas. ¿En qué momento un componente del que ahora hablamos mucho, cuando los informativos de televisión siguen hablando de inseguridad o mostrando las balaceras de este tiempo, en los últimos días han sido noticia nuevamente en distintos barrios de Montevideo, ¿en qué momento identificás que empieza a tener en esos fenómenos incidencia lo que ahora definimos como crimen organizado? Que por más que esto también genera discusiones, en general se asume que hoy explica una parte importante de los homicidios, por ejemplo. Eso, en este repaso histórico, ¿cuándo lo empezás a identificar? Bueno, es una pregunta difícil porque hay que ver esto que se conoce como crimen organizado, que tiene como muchas dimensiones, la instalación de redes de criminalidad organizada a veces se van dando sin que necesariamente eso repercuta en violencia.
A veces hay ramificaciones que terminan enquistadas en espacios territoriales que no es controlado estrictamente por ese gran crimen organizado, sino por grupos mucho más informales y mucho más desestructurados que sí pueden generar niveles de violencia alto. Pero hay en la larga duración episodios que uno podría tentativamente, acá yo no estoy seguro, pero esto que yo les decía del aumento de la tasa de homicidios a finales de la década del 90, me parece que hay un pico para estudiar y entender. Esto no lo planteo como una afirmación segura, pero fue muy llamativo el crecimiento de los homicidios por 2 o 3 años. El punto de quiebre de la crisis del año 2002, que eso sin lugar a dudas reconfiguró la entrada de ciertas drogas y al mismo tiempo el armado de la construcción de esos mercados ilegales. Hay un punto también posiblemente que se dé en el año 2009 en donde los homicidios empezaron a crecer muy, muy fuertemente. Y tal vez el punto de inflexión más reciente y más marcado, en donde ahí sí la tasa de homicidios se quebró negativamente, prácticamente sin solución de continuidad desde ese entonces hasta ahora, se dé en el año 2012. Porque aparte coincide previo a eso con un desplazamiento de las tasas de homicidio. El delito se mueve territorialmente, al punto tal de que efectivamente los hechos más graves o los hechos más violentos que involucran, aparte del incremento de la participación con armas de fuego, van teniendo una distribución territorial y se van como consolidando en ese cinturón periférico montevideano y en algunos espacios y en algunas zonas de la capital, de capitales del interior del país. Entonces, no es de un día para el otro, es un proceso naturalmente de construcción lenta que se va ramificando en función también de esos factores de riesgo que no se atacan oportunamente, ¿no? Entonces, esos procesos, aún en décadas de crecimiento económico, aún en años de mejora de algunos indicadores sociales, hay esos factores de riesgo o esos elementos fuertemente enquistados asociados a la marginalidad, a la vulnerabilidad, a la segregación territorial, a muchos factores sociales que han sido lugar favorable para la conformación de estas redes, de estas tramas, de estas lógicas, que al incrementarse su secuencia de violencia se van naturalmente retroalimentando en un sentido negativo. Habría que hacer una línea de tiempo en torno a eso y ver un poco también eso que se llama crimen organizado, efectivamente qué alcance real tiene la explicación de la violencia más extrema en el Uruguay. Y hablabas de la crisis de 2002, ¿no? de fines de los 90. Después del primer ciclo progresista y tomando también críticas desde la propia izquierda, se ha cuestionado esta idea de que los delitos responden a las desigualdades o más concretamente a la pobreza. También se ha planteado que a la izquierda le ha costado hablar de represión. ¿Vos qué opinás de esa discusión a la interna del Frente Amplio y de la izquierda? Bueno, esa discusión se ha dado, yo creo que se ha dado mal. Se ha dado en términos de categorías muy simplificadoras y que no ha permitido hacer buena síntesis en el proceso político. Esa idea, a ver, puede ser que algún discurso en particular, yo no podría asumir, por lo menos del campo académico y de algunos espacios políticos, que alguien pueda atribuir causalmente la explicación de un fenómeno como el delito o los delitos o la criminalidad solo a una variable, ¿no? O a un factor. El problema es que a veces, cuando caemos en esas simplificaciones, y ese creo que ha sido el riesgo, dejamos de ver la incidencia que las dinámicas sociales en toda su complejidad tienen sobre el fenómeno en última instancia. Y eso ha llevado a desplazar el discurso y las referencias en torno a la necesidad de la solución de la respuesta penal estatal. Uh-huh.
Entonces, se ha generado esa falsa dicotomía entre razones sociales versus la necesidad de la represión, entre los ingenuos versus los realistas, los que han tomado, digamos, los que han perdido el tiempo desvariando sobre las razones sociales y los que han pretendido ganar tiempo combatiendo en primera línea el fenómeno. Y son representaciones muy básicas que a veces han operado políticamente, yo creo que muy negativamente, y no han permitido hacer una síntesis programática mucho más rigurosa que desentrañe los fenómenos, pero que al mismo tiempo coloque las necesarias transformaciones institucionales en la respuesta estatal. Porque ahí viene otro debate que también en parte está reflejado en el libro, que han sido los problemas de las políticas sectoriales a lo largo del tiempo. El problema de la policía, del sistema de justicia, de las respuestas o la ausencia de respuestas preventivas oportunas. O sea, ahí nos hemos jugado un poco entre la confianza de que el Estado, en clave muy uruguaya, rearmándose, iba a poder dar solución, y todos aquellos empujes que el país ha tenido en clave punitiva, ya sea aumentando penas, creando nuevos delitos, intensificando la respuesta penal, sobre todo de la privación de la libertad, reestructurando la policía para que la policía también asumiera un poco roles más de control disuasivo y un largo etcétera, porque este es un tema complejo. Tampoco a los realistas o a los que han asumido que hay que tomarse en serio la represión, en el Uruguay por lo menos le ha ido muy bien, ni siquiera en América Latina. Las izquierdas han hecho, los progresismos, las izquierdas han hecho giros muy parecidos en el resto de América Latina, con resultados francamente decepcionantes que a su vez han ido como retroalimentando la reacción social en el sentido más autoritario. Entonces, y en ese escenario que planteas, por un tema de tiempo abrevio, ¿qué perspectiva entendés que se plantea con la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Pública impulsado por el actual gobierno? ¿Cómo está siguiendo ese proceso? Bueno, ahí yo creo que hay un punto de inflexión. Yo, en términos generales, uno podría debatir el plan en sus detalles, en su encuadre interpretativo, pero me parece que hay una ventana de oportunidad. Yo lo valoro muy positivamente porque creo que justamente hay una comprensión de que la política pública necesita ensayar respuestas muy distintas, reencauzar algunas tendencias, poner el foco en algunos factores de riesgo, es decir, toda esta cuestión de la violencia enquistada territorialmente, toda esta preocupación en torno a la prevalencia y al impacto que las armas de fuego tienen en las situaciones más violentas. Esta necesidad de una reestructura profunda del sistema penitenciario y obturar de alguna manera este camino de la privación de libertad como último recurso. Bueno, me parece que, y además hay que hacerlo en una clave de perspectiva amplia y de alcance interinstitucional. Entonces, yo eso es una expectativa que el gobierno fue generando, que obviamente el plan y el programa está sobre la mesa, lo veo con muy buenos ojos. Tenemos el desafío de cómo torcer estas tendencias, que no es sencillo, y la capacidad política y el margen político que hoy el país se da para eso. Entonces, ahí donde uno puede tener una mirada más preocupante y más escéptica en torno a dos cosas: a la propia capacidad que el gobierno pueda tener para desplegar con fuerza sus objetivos, y lo que el resto de la ciudadanía, la conversación pública, el resto del sistema político, las instituciones, las organizaciones sociales, presionamos y habilitamos para que eso suceda también, ¿no? Porque yo veo un clima de oposición y de clima de opinión muy negativo que a veces puede conspirar también para el despliegue de algunos objetivos sustantivos del plan, pero lo veo con muy buenos ojos. Y en ese sentido, justamente el plan intenta desarrollar una política de Estado que trascienda a este gobierno. ¿Cómo ves la discusión política y la posibilidad de que distintos partidos adhieran a futuro, si cambia el gobierno, a este plan? Bueno, esa es la dificultad que acabo de reseñar. O sea, el plan que demoró relativamente poco, porque se le hacía un reproche que el gobierno está demorado en esto, cuando en gobiernos anteriores,
particularmente en el gobierno pasado, recuerden que recién y tuvimos un intento de un esbozo, de alguna discusión de política pública más general, recién en el tercer año de gobierno. Bueno, pasó un año de gestión, el gobierno presenta un plan, pero desde la presentación del plan hasta ahora, lo que uno puede ver en una lectura de opinión pública y de discusión pública, más allá de otras cosas que uno no puede calibrar. Pero bueno, que hay una cierta agenda que todavía no logra imponerse en términos de medidas, de conversaciones que movilicen. El plan necesita también de una tracción política más robusta, más firme, más estructurada, y al mismo tiempo un clima de opinión que a su vez se emparenta con otras dinámicas de la discusión política y de la oposición política que no parecen darle demasiado crédito a esa posibilidad. Entonces, no es un clima sencillo, no es un clima en el cual podamos ver avances importantes, pero bueno, hay que crear esas condiciones, hay que poder crear esas condiciones. Y los planes crean esas condiciones en la medida que tengan capacidad performativa también para torcer la discusión, para generar discusión nueva, para generar enrolamientos nuevos, para generar medidas, implementación de medidas que de alguna manera, en la medida en que se van instrumentando y van teniendo algún grado de eficacia y de eficiencia, puedan ir cambiando y modelando una nueva conversación pública. Yo lo veo todavía en un escenario de mucha incertidumbre, el proceso, más allá de tener una opinión favorable en términos generales a esta medida, de cómo se va a conducir de aquí en más, que posiblemente sea también un problema que está teniendo el gobierno en términos más generales. Y con respecto a otra de las medidas que ha implementado el Ministerio del Interior vinculadas al plan, que tiene que ver con la disuasión focalizada, lo hablabas al comienzo, esta idea también de ir hacia los líderes de los grupos criminales, de abordar específicamente ciertos espacios, ciertos grupos. ¿Qué resultados crees que puede dar esta política? Bueno, hay sí medidas de intervención, de disuasión focalizadas en territorio, que suelen tener aparte un resultado mediático, público bastante claro, bastante contundente, pero cuyos resultados en el mediano y en el largo plazo también son dudosos, ¿no? Son dudosos. O sea, la sensación que le queda también es que hay como una reacción de parte de la intervención policial en determinados barrios a partir de sucesos o de hechos particularmente graves, como estos que hubo recientemente en Marconi y en Casaballe. Ese tipo de intervenciones lo hemos tenido a lo largo del tiempo, generan un cierto efecto más inmediato, pero luego el proceso se normaliza. El desafío ahí es cómo esas intervenciones focalizadas se van dando y combinando con otras medidas estructuradas. ¿Cómo cuáles? Y bueno, tenemos ahí también el despliegue, hay que ver cómo es la conciliación entre esos dos momentos de las políticas policiales más focalizadas y el despliegue de proyectos como el que el gobierno ha impulsado a nivel de más barrios, ¿no? Que parece ser más bien por ahora una experiencia piloto que ha empezado en cierto territorio, y toda la acción coordinada de las políticas sociales y cómo los territorios también se van apropiando de esas iniciativas y van haciendo sus contribuciones. Yo todavía no veo un espacio de articulación fuerte, que tampoco es fácil de construir ni fácil de sostener a lo largo del tiempo, sino más bien momentos aislados o fases o impulsos de política pública que no logran todavía tener una articulación fuerte. Entonces, ese es el desafío, sobre todo en esos espacios territoriales, más que una respuesta policial inmediata para aplacar un emergente de violencia, que por supuesto hay que hacerlo, y que al mismo tiempo esas respuestas policiales tampoco después dejen secuelas que profundicen aún el problema, ¿no? Porque a veces son dispositivos violentos que se dan y que se traducen en formas de violencia territorial, de violencia de Estado, que lejos de solucionar terminan como profundizando el problema. Entonces, ahí hay un desafío enorme de articulación de las políticas, y bueno, esperemos un poco más para poder ver mejor qué es lo que está pasando allí, pero no parece todavía
haber espacios de articulación fuerte. Rafael Paternain, muchas gracias por la entrevista. Un gusto enorme. Que pasen muy bien. Hacemos una brevísima pausa y volvemos para el cierre del programa que va a hacer referencia, bueno, a esto que se sigue con mucha atención, el comienzo de la Copa del Mundo, y que va a hacer referencia no solo a lo que la Diaria Radio propondrá durante el Mundial, sino también a una despedida musical que se va a posicionar en eso, que empezará hoy en México. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Música de distensión, de recreo, de cierre de programa. Tuvimos un programa muy cargado de conceptos vinculados a la seguridad, vinculados a la laicidad. Y bueno, y ahora respiramos hondo, nos posicionamos en nuestros lugares habituales y encaramos los últimos minutitos con Mariana. Momento de mundialista, hay que decirlo. Sí, sí. Momento mundialista de previa de mundial. Hoy comienza el mundial finalmente a las 16 horas va a ser el primer partido, pero antes va a estar el espectáculo sonoro, por así decirlo. Sí, claro, va a haber música. Pero yo antes de eso te quería pedir la referencia a uno de los temas, o mejor dicho, un mensaje referido a uno de los temas abordados, al que abordamos en la entrevista anterior con Paternain, porque han llegado mensajes. Nos llega, por ejemplo, un mensaje que dice: hoy los medios diarios informativos generan aún más sensaciones de seguridad e inseguridad
pero la información pasa mayormente por otros canales como redes sociales que pueden ser controladas aún más con impunidad y con intereses particulares, entre paréntesis políticos económicos. Bueno, ahí está, nos quedamos con ese mensaje que creo que, claro, también si queremos incorporar a la discusión sobre seguridad el peso que tiene en la opinión pública, lo que en los medios se refleja, es ineludible en este tiempo poner en ese estante a las redes sociales que en aquellos lejanos 90, cuando empezamos a acostumbrarnos a cronistas policiales que corrían en medio de las balaceras, no existían. Y bueno, y hoy Exacto. por otros canales alternativos con características a veces asociadas a lo que no está regulado o del todo regulado, también pueden acumular en un sentido o en otro, en función del interés que se quiera defender más allá de lo netamente informativo. Así que me parece atendible lo que dice la persona que nos escribió cuando son las 10:55. Vos estabas hablando de la Copa del Mundo que sí, tiene ceremonia inaugural en esta jornada y primeros 2 partidos también. Exacto. Y bueno, como no podía ser de otra forma, la canción para el día de hoy está vinculada. Bueno, sí, la verdad es que no me resultó sencillo pensar en una canción para hoy, tratando de buscar una canción que conecte con el Mundial. Ay, a ver, en el cancionero internacional, digámoslo así, una cantidad de canciones vinculadas al fútbol. Pero claro, cuando se trata de mundiales, algunas tienen ese componente comercial o qué sé yo, de la música que a mí por lo menos no es la que me gusta más, que es la que termina asociándose a la FIFA en este tiempo, del fútbol como un producto y la FIFA como una multinacional. Entonces, o sea, no es Shakira lo que vamos a pasar. No es Shakira en este caso, tampoco es de las de los mundiales la más recordada. Que es la de Italia 90. Se me va el nombre de las 2 personas, artistas de Italia que la cantaron, ¿no? Que fue, seguramente sea en las y los futboleros la más querida de todas las canciones, ¿no? Una cosa melódica, muy emotiva, un poco cliché, pero que pegó tremendamente y hasta el día de hoy debe ser la canción que todo el mundo asocia primero con los mundiales, por más que ya pasó mucho tiempo de aquel mundial, y en Uruguay no tenemos un lindo recuerdo de ese mundial porque la selección uruguaya se vino antes de lo que mucha gente esperaba. Entonces, en el plano asociativo, abrí la puerta de Andrés Calamaro. Está muy bien. Sí. Me parece muy bien. Que le cantó al Estadio Azteca. Nada más y nada menos. Sí, bueno, cruzando ese escenario deportivo con múltiples sensaciones que van mucho más allá de lo deportivo, como es de esperar cuando se trata de Calamaro. El Estadio Azteca es un estadio enorme, de los más grandes del mundo en su momento. Fue construido cuando Maracaná en Río de Janeiro todavía creo que tenía cerca de 200.000 personas de capacidad o de aforo. El Azteca siempre se dijo tenía 120.000. Bueno, ha atravesado distintas reformas. Ya albergó 2 finales del mundo. Y mirá con qué significado. En ese estadio levantaron la copa Pelé en 1970, pocos días después de haber eliminado con Brasil a Uruguay, en ese mundial que fue hasta 2010 el mejor mundial de Uruguay en mucho tiempo, y Maradona en 1986, ¿no? Después de esa enorme campaña de Argentina, de la mano o del pie de Maradona, después de una final también inolvidable contra Alemania. Bueno, en esta ocasión, con otro nombre, vos de eso sabés porque estuviste hurgando, va a ser el escenario de la inauguración mundialista de hoy entre México y Sudáfrica. Pero claro, en los documentos oficiales ya no figurará como Estadio Azteca, es el mismo igual. Sí, nos llegan muy atentos nuestros oyentes, nos dicen que los cantantes de Italia 90 fueron Eduardo Benato y Gianna Nannini. Ahí está, los que cantaban de todo eso que pasaba en un estadio italiano en aquel tiempo. Pero bueno, ahora estadio mexicano, el Azteca que vos me decías, tiene un nombre comercial en este momento. Sí, no lo pude chequear bien cuál es el actual, pero sé que se lo sacaron justamente porque en México está sucediendo que muchos estadios que se están construyendo en este momento se hacen sponsoreados de alguna manera o a partir de algún banco, y justamente en México existe el Banco Azteca, entonces le decidieron, qué horror, cambiar el nombre al Estadio Azteca. Banorte es el nombre que tiene en este momento el Estadio Azteca, pero como Banorte no le queda bien a una canción de Calamaro que va mucho más allá del deporte, con Estadio Azteca en esta jornada de un estadio que se abre a los mundiales por tercera vez en su historia y donde se va a hacer la inauguración de una Copa del Mundo que seguiremos con relatos y comentarios desde la Diaria Radio. Bueno, con Estadio Azteca de Calamaro nos despedimos y dejamos la invitación para una segunda mañana que con Sofía seguro que hoy tendrá muchas cosas, pero también fútbol. Hasta mañana.